Vamos a empezar, ya hemos hecho la clase anterior sobre la farmacología de la enfermedad úlcera péptica, donde hemos visto los antisecretorios, hemos visto los anticolinérgicos, hemos visto los antihistamínicos, y ahora, bueno, y también el tratamiento de la enfermedad por Helicobacter pylori, que tiene mucha relación con la enfermedad acidopéptica, y las otras indicaciones y reacciones adversas de cada uno de los medicamentos. Ahora vamos a ver lo que es la farmacología del tracto gastrointestinal, pero la motilidad de la motilidad intestinal, trastornos especialmente de la motilidad intestinal. En ese contexto, vamos a ver la motilidad gastrointestinal. Generalmente hay trastornos funcionales, y esto, o sea, no orgánicos, sino de función, no anatómicos: acalasia de esófago, una estrechez, gastroparesia, o sea que el estómago no hay un buen vaciamiento gástrico, reflujo gastroesofágico, que a veces es por hernias de hiato, por una serie de razones, y estreñimiento, que es otro de los trastornos funcionales. Hay disfunciones anorrectales, enfermedades sistémicas también que ocasionan trastornos gastrointestinales desde el punto de vista funcional. Los agentes antidiarreicos es otro de los aspectos que vamos a ver. El enfoque del tratamiento, porque generalmente sobre eso hay algunos aspectos importantes que hay que mencionar. Algunos agentes procinéticos que actúan generalmente a nivel del tracto gastrointestinal superior, especialmente, o sea, mejoran el vaciamiento gástrico. En caso de distensión también en la parte superior del tracto gastrointestinal, mejoran en esos casos, pero además hay otros estimulantes y supresores de la motilidad intestinal. En ese contexto tenemos los antagonistas de receptores de dopamina, la metoclopramina y domperidona, que actúan en lugares diferentes y que tienen también indicaciones. Algunas tienen iguales indicaciones, pero otras, sobre todo la domperidona, que está contraindicada ya en este momento porque tiene muchas reacciones adversas. Agonistas de receptores de serotonina, agonistas de receptores de 5-HT4, agentes que estimulan la motilidad y agentes que suprimen la motilidad. Esto es lo que vamos a evaluar. Otro de los aspectos que vamos a ver son los laxantes, catárticos, y lógicamente la terapia para el estreñimiento, que es importantísimo en este caso. Todos los laxantes que existen, esta es una clasificación de los laxantes. Hay laxantes formadores de volumen, esto lo vamos a ver luego en la clase. Laxantes osmóticos, surfactantes, aceite de ricino también, y los antieméticos. La motilidad gastrointestinal, el tracto gástrico ¿qué hace el intestino? Generalmente el intestino generalmente está sujeto constantemente hay cierta contractibilidad, se está contrayendo ciertamente. Ustedes cuando cuando vean en cirugía, abren el abdomen, y en el abdomen ven que los intestinos se están moviendo, o sea, generalmente se mueven. Otra de las funciones es absorción, que vamos a ver luego, que es importante. Y lo otro es la secreción, o sea, tienen tres funciones importantes: contracción, absorción y secreción. Entonces, pero el control de este funcionamiento es por los músculos y el epitelio también. Músculos del tracto intestinal y el epitelio, o sea, ellos participan. Pero además de ellos, también participa el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo, el sistema colinérgico, sistema nervioso entérico, que vamos a ver, y las hormonas locales circulantes, y circulantes también. Entonces, esto es importante, todo esto es lo que
hace el buen funcionamiento del intestino. O sea, actúa el músculo, actúa el epitelio, actúa el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo y hormonas. El sistema nervioso entérico es la única parte capaz de funcionar de manera autónoma si se separa del sistema nervioso central. Está situada dentro de la pared del tracto gastrointestinal. En dos redes hay dos redes que vamos a ver luego. Un minutito, por favor. En dos redes, el plexo mioentérico, que es prácticamente motor, que tiene una serie de conexiones con algunas sustancias, y el plexo submucoso, que es el de Meissner, que regula la secreción y el transporte de fluidos y el flujo sanguíneo. Entonces son dos plexos que están y que incluyen dentro del sistema nervioso, entérico. Entonces, plexo mioentérico, que tiene que ver con la motilidad, y plexo del submucoso, el de Meissner, que lo vamos a ver luego de una vez y después regresamos a ver lo que es la barrera. Este es el plexo, el plexo de Meissner y el otro plexo, que es el motor, que tiene todas las vías a partir de acá con serotonina y a nivel de conexión desde la parte oral hasta la parte colónica o anal inclusive. Entonces, este es el plexo, el músculo circular, y este es el músculo longitudinal que intervienen en las funciones que hemos mencionado. Ahora sí, aparte de esto, tenemos hemos dicho que el plexo de Auerbach es motor, tiene la regulación motora del intestino, y el plexo de Meissner tiene que ver con la reabsorción, con la absorción y el transporte de fluidos. Tenemos además una barrera intestinal. Esta barrera es física, una barrera física, o sea que es estructural. Además tiene características de ser inmune y secretoria. Incluye secreción de péptidos antimicrobianos, mucus, fluido, y están regulados por el sistema nervioso entérico y los mecanismos neurales también del sistema nervioso autónomo. Ambos tienen que ver con la barrera intestinal. ¿Por qué es importante? O sea, este está gobernado por ambos sistemas nerviosos, el autónomo y el entérico, y tiene que ver con la secreción, aparte de inmune, y secreción de péptidos, antimicrobianos, moco, fluidos, etc. Integra, digamos, estos componentes en la función de barrera que los procesos digestivos de los intestinos. O sea, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, previene la translocación. Hay translocación bacteriana, hay translocación, digamos, de toxinas, hay translocación de antígenos bacterianos y otros componentes patógenos bacterias comensales y otros componentes potencialmente patógenos de contenido luminal. ¿Y cuál es el impacto de esto? ¿Cuál es el impacto clínico de esto? El impacto clínico es el siguiente. Si esto no funciona, si la barrera intestinal no funciona, prácticamente todos los gérmenes patógenos pasarían directo, las toxinas también pasarían directo. Y se ha visto, por ejemplo, en situaciones donde no funciona el intestino, por ejemplo, en pseudo-oclusiones y en otras situaciones, que hay translocaciones bacterianas. Han hecho estudios experimentales y han demostrado ya en animales de experimentación, cuando han creado estas situaciones, que han encontrado en los ganglios mesentéricos han encontrado gérmenes. Por eso, inclusive, por ejemplo, hay
uno de los aspectos importantes, cuando ustedes en gastroenterología en la clínica van a ver, por ejemplo, el paciente que tiene cirrosis hepática, tiene encefalopatía, y muchas veces hay lo que le llaman la peritonitis, cuando tienen ascitis, peritonitis espontánea. Una de las hipótesis es que esta peritonitis espontánea es por translocación del gérmenes, generalmente, y tal es así que el tratamiento es para gérmenes coliformes. Entonces, eso es importante. Los líquidos, esto desde el punto de vista funcional también es para que vean más o menos la tasa de líquidos al día, que generalmente al duodeno llega como 9 litros, generalmente, litros al día, pero al intestino delgado llega solo 3, 6 se reabsorbe. Entonces, pero al ciego prácticamente llega a 1.5. 1.5 se reabsorbe en el intestino. Y de este 1.5, casi 1.4 se reabsorbe y se queda 0.1 litros. O sea, 100 mililitros prácticamente, o 10 mililitros, ¿verdad? Entonces, este es importante mencionar. Lógicamente que cuando hay pérdidas de estos líquidos, y mire, pero las concentraciones de iones, solamente a nivel superior, acá la osmolaridad es variable, las concentraciones de sodio, cloro también son variables, pero en la parte inferior, acá, podemos ver isotónico, isotónico, isotónico. Esta es una de las razones por las cuales cuando ustedes tienen que reemplazar la pérdida de líquidos, no pueden reemplazarlo con agua. Tienen que reemplazarlo con soluciones isotónicas. Claro, dependiendo de los trastornos hidroelectrolíticos que hay. Pero hay que reemplazarlo con soluciones isotónicas. Entonces, esto es vital para el tratamiento también. Hay fármacos que modifican la motilidad del aparato digestivo. Entonces, hay fármacos, entre ellos los antidiarreicos. Los antidiarreicos reducen la motilidad, o sea, disminuyen la motilidad. Por los antidiarreicos se llaman a los fármacos que reducen la motilidad. Es importante esto porque generalmente uno, cuando tiene un problema diarreico, dice, dale un antidiarreico, pero hay que ver qué tipo de diarrea es. Si es una diarrea infecciosa, definitivamente los antidiarreicos no. Porque si es una diarrea infecciosa que está en el intestino, los gérmenes, que son patógenos los que están ocasionando ese problema, usted le disminuye la motilidad y los gérmenes se siguen manteniendo y prácticamente pueden, por translocación bacteriana, pueden migrar a otros lugares y pueden tener problemas. Por eso es que está contraindicado en problemas infecciosos los antidiarreicos. Espasmolíticos reducen el tono del músculo liso, o sea, este es otro grupo. Y laxantes aceleran el paso de los alimentos a lo largo del intestino. Y hay fármacos que aumentan la motilidad del tubo digestivo sin efecto laxante también. Vamos a ver luego esto. La diarrea. La diarrea es la definición, generalmente tiene dos conceptos fundamentales acá, dos componentes fundamentales. Uno es la frecuencia, incremento de la frecuencia, sí, dependiendo de su basal, porque hay personas que hacen 2 o 3 deposiciones normales al día, entonces la frecuencia tendrá que ser 4 o 5, ya es por frecuencia, pero la consistencia también disminuye la consistencia de la descarga fecal. En ese contexto tenemos diarrea aguda, diarrea persistente, diarrea crónica, más de 30 días de duración, y diarrea aguda, menos de 14 días de duración. Entonces, es importante esto. Las causas: infecciones, toxinas, ansiedad, efecto secundario de un fármaco. Los fármacos también pueden producir diarrea. Uno de los aspectos importantes es que la diarrea es un problema de salud pública a nivel mundial.
sobre todo y por su impacto en mortalidad en recién nacidos con desnutrición. Aparentemente cerca de 2 millones de niños mueren anualmente por falta de contramedidas de sencilla aplicación. Lo que pasa es que las diarreas severas producen deshidratación y hay que hidratarlos. Ese es el principal pilar para el tratamiento. El hecho de dar antibióticos a veces o dar otras sustancias no necesariamente están indicadas. Durante un episodio de diarrea se produce, ¿qué pasa en la diarrea? Aumento de la motilidad intestinal, 1. Aumento de la motilidad intestinal. Incremento de la secreción, hay mayor secreciones, mayor cantidad de secreciones, lógicamente. Y disminución de la absorción de líquido. O sea, el líquido no se absorbe, aumenta la secreción y aumenta la motilidad. ¿Y esto qué hace? Hemos visto ya que disminución de la absorción de líquido. ¿Qué hemos visto? Que los líquidos generalmente que llegan al intestino, que llegan generalmente a como 3 litros, prácticamente son isotónicos. Entonces pierden no solamente agua, sino pierden electrolitos, sodio y agua. Entonces esto es importante, depende de la zona donde. Las toxinas del cólera, eso es una, y otras toxinas bacterianas provocan un notable aumento de la secreción de electrolitos y líquidos. En los años 91, 92, más o menos, nosotros tuvimos la oportunidad de ver en el Hospital Revalliati la epidemia del cólera. Nosotros recibíamos los pacientes con cólera en nuestro piso. Lógicamente hubo una serie de procesos, elaboramos las sustancias hidroelectrolíticas. Los pacientes venían con deposiciones de 6, 8, 10 litros, era increíble. A veces los pacientes que estaban entrando se hacían en el pasadizo, o a veces pedían las chatas, y la chata la llenaban en 1 o 2 minutos. Los pacientes venían hipotensos, y lógicamente con pulso filiforme, etcétera. Teníamos que ponerles 2 vías, una en un lado, otra en otro, y pasarle líquidos a chorro, más que antibióticos. Los antibióticos le dábamos después, pero eso es importante, esto es importantísimo para manejar. Y bueno, ahora no hay, por lo menos ya no es frecuente el cólera, pero las toxinas bacterianas, por ejemplo, hay la Escherichia coli enterotoxigénica, provocan lo que le llaman diarreas de tipo secretoria. Estos pacientes que veníamos con falla renal, a veces problemas cardiovasculares, y varios han fallecido. La fisiopatología de la diarreas, hay, digamos, imbalance, y hemos dicho, entre la absorción, secreción y la motilidad también. Puede estar asociada con una enfermedad, digamos, específica del tracto gastrointestinal, o sea, o fuera del tracto gastrointestinal, de diarreas. Hay pacientes que tienen problemas, otros problemas, y uno de esos componentes es componente diarreico. Los mecanismos fisiopatológicos: hay cambios en el transporte activo de iones por decrecimiento de la absorción de sodio e incremento de la secreción de cloro. Este es uno que ya lo hemos visto. Cambio en la motilidad intestinal. Hay un incremento en la motilidad intestinal. Y hay un incremento en la osmolaridad luminal, porque lógicamente como no se absorbe, prácticamente aumenta la osmolaridad, incrementa la presión hidrostática y lógicamente. Entonces, en ese contexto es que hay 4 grupos de diarreas, generalmente. Las diarreas secretorias, las diarreas osmóticas y las diarreas exudativas, o las inflamatorias o infecciosas exudativas. La diarrea secretoria ocurre con sustancias estimulantes, péptido intestinal vasoactivo o toxinas bacterianas.
¿Qué pasa? En ese caso, incremento de secreción, disminución de la absorción de cantidades de agua y electrolitos. Esa es la secreción. Generalmente son, y eso es importante ver, es una secretoria. ¿Cuánto elimina? ¿Cómo lo elimina? ¿Qué cantidad? Las características de las deposiciones. Uno hay que ir al baño inclusive para ver qué tipo de diarrea es, más o menos, y la cantidad que está eliminando. Lógicamente con controles hemodinámicos. La diarrea osmótica generalmente es desencadenada a veces por ciertas sustancias, que es prácticamente lo que hace la diarrea osmótica. Prácticamente no hay, jala más agua y prácticamente elimina. La exudativa se refiere a hay dos aspectos: uno, problema inflamatorio por gérmenes o problema de invasión bacteriana del mismo epitelio. Enfermedades inflamatorias puede causar diarrea exudativa por descarga de moco, proteínas y sangre. De ahí que hay diarreas. Uno pregunta, ¿diarrea es con moco, con sangre? ¿Dónde tiene pujo, tiene tenesmo? Está localizado entonces en la parte, en el recto sigmoide. Y las cantidades que elimina. En ese caso, por ejemplo, la diarrea por tifoidea, diarrea por salmonella tifi, pero la tifoidea produce a veces más estreñimiento, pero la salmonella tifi puede producir, pero es problema inflamatorio, y rara vez y podría haber compromiso sistémico. Pero la diarrea por Shigella, la diarrea por algunos virus y la diarrea por Shigella y por amebas son destructivas a nivel del epitelio. Generalmente es en el tracto gastrointestinal bajo y puede producir sangrado y pueden producir complicaciones severas. Y el otro mecanismo es alteración del tránsito intestinal. Reduce el contacto con el intestino, vaciamiento prematuro del colon o sobrecrecimiento bacteriano. La diarrea aguda, generalmente, la mayor parte de veces es un trastorno benigno, autolimitado, no requiere tratamiento. Las causas más frecuentes, nunca olvidemos esto, de diarrea aguda, es bacteria, virus o protozoarios. Dependiendo de la zona, del paciente, de la zona donde, una serie de factores que solo van a ver en la clínica. Pero en casos de diarrea grave, el principal riesgo es la deshidratación y el desequilibrio hidroelectrolítico. O sea, esto es el pilar fundamental para el tratamiento. Si al paciente con diarrea, lo que hago, diarrea, lo primero su pulso, su presión arterial, veo las mucosas, si están húmedas, secas, no, hay que hidratarlo. Pero ahí, en la piedra angular del tratamiento no es una hidratación, también no es una hidratación por vía parenteral necesariamente. Nosotros lo hacíamos por parenteral porque el paciente estaba chocado. Y lógicamente cuando el paciente está en shock, el flujo sanguíneo a nivel tracto gastrointestinal disminuye y darle por vía oral mayormente no se va a absorber. Entonces, lo que hay que hacer ahí en esos casos, en shock, es diferente. Pero acá hay un aspecto también que hay que considerar. El transporte de agua, electrolitos ligado a nutrientes permanece intacto en el intestino delgado. O sea, no estamos hablando ya del intestino grueso, el intestino delgado permanece intacto en la mayoría de casos de diarrea, no en todos. ¿Qué significa esto? Que yo le doy sus líquidos, o sea, trato de compensar el trastorno hidroelectrolítico, pero además le doy sus alimentos. Y lógicamente los alimentos generalmente tienen glucosa, y la glucosa incrementa la absorción de ciertos nutrientes, entonces de ciertos líquidos, de los líquidos, etc. Entonces es importante no solamente darle, lógicamente, excepto las diarreas severas que requieren por vía parenteral, pero las que no requieren por vía parenteral, hay que, es posible darle alimentación, a eso me refiero. Los antidiarreicos inespecíficos
generalmente no abordan fisiopatología subyacente responsable. Esto es también. ¿Qué hacen los agentes, los antidiarreicos? Disminuyen la motilidad. Y deben evitarse infecciones agudas, sobre todo causadas por infecciones en microorganismos invasores. ¿Qué hacen estos pacientes, estos fármacos? Como disminuye la motilidad, enmascara el cuadro clínico. Ah, no, ya mejoré. Me tomó un antidiarreico y ya mejoré. Cuando después dice otra vez, por ejemplo, retrasa el aclaramiento de los microorganismos. Incrementa el riesgo de invasión sistémica por los microorganismos, que ya lo mencionamos también al inicio. Entonces, con esto, contraindicado los antidiarreicos en diarreas infecciosas. Los antidiarreicos se utilizan generalmente en diarreas crónicas. Nosotros lo usamos, yo he usado bastante en el hospital, en pacientes con HIV, en los cuales uno de los medicamentos producía problemas diarreicos y lo tratábamos con loperamida, que era uno de los tratamientos que dábamos. Entonces, las diarreas infecciosas pueden ser toxigénicas o pueden ser por microorganismos invasores. Por eso, algunas dan diarreas de tipo secretoria, otras dan. Y vamos a ver acá, y esto lo van a ver ya ustedes más en la clínica, hay toxinas preformadas, bacilo, estafilococo, clostridium, que vienen a veces en alimentos por toxinas, pueden dar diarreas a veces secretorias. Enterotoxinas, el Vibrio cholerae da una diarrea secretoria, Escherichia coli enterotoxigénica, Klebsiella también aeromona, la enterocoli enteropatógeno, Giardia, Cryptosporiaceae, Serminto, productoras de citoquinas, Clostridium difficile. El Clostridium difficile actualmente está produciendo una infección que es de impacto mundial, es problema de salud pública. Generalmente pacientes hospitalizados. Clostridium difficile se presenta como consecuencia, porque generalmente hay portadores, un portador dice hasta 20-30% de portadores, pero que son asintomáticos. Pero cuando se desbalanza la flora intestinal por el uso de antibióticos que no cubren el Clostridium, prácticamente el Clostridium prolifera y crea toxinas. Y no es el Clostridium que penetra en el tracto gastrointestinal, sino que sus toxinas son las que ocasionan cuadros que son muy severos. Ahora, los microinvasivos, estos trabajan por toxinas. No son invasivos. Los invasores, rotavirus, puede invadir un poco. La salmonella invade, Campylobacter, especies de Shigella también invaden, lo mismo Escherichia coli invasora y entoameba histolítica, porque la entoameba histolítica da problema diarreico a este nivel que se llama la amebiasis intestinal, pero da también la amebiasis sistémica, una de ellas los abscesos amebianos hepáticos. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Nos salió un poquito del tema, pero para enfatizar lo que es una diarrea infecciosa. Y acá tenemos las sustancias toxigénicas, toxinas preformadas, la enterotoxina, las enteroadherentes, productoras de citotoxina, Clostridium difficile, microorganismos invasores, o sea, lo mínimo. Inflamación mínima, inflamación variable, inflamación severa, Shigella coli, enteroameba histolítica, que ya lo mencionamos. Y se menciona acá los periodo de incubación de cada uno de ellos, si presenta o no presenta vómito, si presenta o no presenta dolor abdominal, y si presenta fiebre o no fiebre, y lógicamente diarreas de qué tipo. Las toxigénicas generalmente son acuosas, 3 a 4 acuosas. Las invasoras generalmente 1 a 3, no son muy fuertes, no acuosas o sanguinolentas, pero son menos. Entonces, el otro aspecto es, ¿cuáles son los objetivos acá? Manejo dietético en realidad no es un objetivo. El manejo dietético esto es una estrategia que siempre les mencionamos nosotros. O sea, esta es una estrategia. Los objetivos sí son
Prevenir pérdidas de agua excesiva, o sea, es un objetivo, que no siga perdiendo agua, porque va a haber trastornos hemodinámicos severos, que no pierda electrolitos y que no haga trastornos ácido básico. Muchos pacientes con cólera nosotros lo pasábamos a cuidados intensivos cuando ya no podíamos manejarlo en el piso. Aliviar síntomas también es un objetivo. Tratar causas curables, si tiene alguna enfermedad curable, por ejemplo, tifoidea, los invasores se pueden tratar lógicamente con antimicrobianos. Y manejo de desórdenes secundarios que causan la diarrea, trastornos hidroelectrolíticos. Como ven, es importante, nosotros hacemos énfasis siempre en estos puntos. Cuando plantean un problema, ustedes tienen que plantear objetivos, acostúmbrense, al comienzo van a fallar, pero poco a poco acostúmbrense. ¿Cuál es mi objetivo en este paciente? ¿Qué quiero? Que este paciente haga, no, que baje su presión, pero que también que no muera, que no se complique, que no haga problemas cardiovasculares, que etcétera, etcétera. Prevenirle, evitarle factores de riesgo, porque esos son objetivos. Y con esos objetivos digo, ¿qué hago para este objetivo? ¿Qué hago? Esa es la forma de hacer un tratamiento. Generalmente nosotros, y esto le pasaba yo, antes de entrar de lleno, digamos, incursionando en la farmacología, aunque no soy especialista en farmacología, pero hemos trabajado bastante a nivel de comités, en la unidad de farmacología, y eso hemos aprendido, porque antes se nos dibujaba en el cerebro, ¿qué le doy? Tal, le doy tal, y a veces lo leía, no lo leía, etcétera, y se da. Muchas veces acierta y muchas veces no, y muchas veces ocasiona problemas. Entonces es importante. En ese contexto vamos a ver ya los fármacos antidiarreicos, que son los antisecretorios. Ahí, los antidiarreicos hay varios, son antisecretorios, inhibidores de la motilidad gastrointestinal, antibacterianos específicos, inhibidores de la liberación de hormonas prosecretoras y los probióticos. Sobre esto, bueno, también lo vamos a ver, porque ayer hubo una pregunta muy interesante del grupo anterior. Esto tiene los probióticos. Bueno, tenemos los antisecretorios. Tenemos el sulsalicilato de bismuto, que es importante, es como antisecretorio. También tiene efecto antibiótico el sulsalicilato de bismuto. El de bismuto tiene efecto antiinflamatorio. Enzimas, la lactasa también es antisecretorio. Inhibidores de la motilidad gastrointestinal. Difenoxilato, loperamida, elixir paregórico, opioides. Con o sin efecto opioide, o con efectos, etcétera, etcétera. Tienen diferencias. Más actúan a nivel gastrointestinal, pero tienen sus contraindicaciones también. O sea, esos son los opioides, inhibidores de la motilidad. Antibacterianos específicos, lógicamente dependiendo de la enfermedad. Acá estamos hablando de los fármacos para la diarrea, ya en este caso, todos los tipos de la diarrea aguda en todo caso. Liberación de hormonas prosecretoras, el ocreótido, que vamos a ver cuáles son los efectos, y el reemplazo, los probióticos. Generalmente con una dieta bien balanceada no hay necesidad. Sí hay estudios sobre los probióticos, pero son para situaciones especiales, en algunos casos donde no han logrado restablecer, porque es para restablecer la flora. En casos de diarreas a veces que continúan, en algunos casos sí dan algunos resultados, pero no significa que hay que utilizarlo. Cada vez que tengo una diarrea tengo que usar. Lo que pasa es que algunos colegas nosotros indicamos a todos probióticos y no es así. Hay que saber buscar ya literatura en profundidad para ver en qué situaciones es necesario dar los probióticos, si es que habría necesidad. La mayor parte de veces no. Yo he conversado con gastroenterólogos, con varios, y generalmente ninguno utiliza probióticos. Ellos manifiestan, dice, con la dieta es suficiente. Pues algunos que sí tienen experiencia, entonces, pero ahí vale la pena mencionarlos
y lógicamente que hay que ver las controversias que existen al respecto. En el manejo terapéutico de la diarrea tenemos acá el abordaje, digamos, el principal, digamos, pilar, ya hemos mencionado, es la rehidratación oral para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. La rehidratación oral, o sea, los que vienen ya preparados, tienen glucosa y algunos aminoácidos. La glucosa favorece la absorción de sodio y de agua y la recaptación de agua. Entonces, por lo tanto, se absorbe el agua y se absorbe el sodio. Por eso se dan salidas de hidratación, tienen glucosa. Existen preparados de cloruro de sodio, o sea, para soluciones sodio, cloro y glucosa para uso oral en forma de polvo. Y en este contexto son los que existen, sin exagerar, decenas de marcas de sales de rehidratación oral. Ahí, y las composiciones que lo ponen son de los más variadas. Entonces, es importante, nosotros tenemos un referente para esto, que es las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No significa que tiene que tener la misma, una osmolaridad más o menos alrededor de esto, con carbohidratos que tenga también alrededor de esto, calorías, electrolitos, sodios, la cantidad de sodio, de potasio, de carbonato aproximadamente, o sea, esa es la... Hay algunas que son muy similares, otras no, pero que no sean muy diferentes tampoco. El otro contexto, o sea, el primer pilar en diarreas que son infecciosas es la rehidratación y el segundo pilar son los fármacos antiinfecciosos. Generalmente los gérmenes más frecuentes en problemas diarreicos son Escherichia coli, Salmonella, Shigella, protozoarios, la Giardia, Cryptosporidium. Existen otros más graves, pero entre otros, estas y otras infecciones más graves pueden precisar tratamiento específico. Lógicamente, si tengo una ameba, tengo que darle tratamiento con metronidazol, por decirle. Tengo giardiasis, hay que ver también con qué es también, y si tengo salmonela, con los tratamientos que están, eso lo vamos a ver cuando hablemos de infecciones. Entonces las diarreas crónicas ahora, tenemos las diarreas crónicas, son las diarreas secretorias. Las diarreas secretorias por laxantes, alcohol, por mucho tiempo también, toxinas, laxantes endógenos, ácidos biliares, infecciones bacterianas, fístulas intestinales son diarreas secretorias. Tumores, tumor carcinoide produce diarrea secretoria, lipoma también, adenoma velloso. Enfermedad de Addison, osmóticas, laxantes osmóticos, uso del magnesio, sulfato, fosfato, deficiencia de lactasa, carbohidratos no absorbibles, la lactulosa. Estos pueden producir diarreas en bastante cantidad también, en como nosotros damos lactulosa para los pacientes que están estreñidos, pero generalmente como complicación pueden hacer diarreas también. El polietilenglicol produce más, que generalmente se utiliza para, no solo como antidiarreico, sino que se utiliza para tratar esto, para procedimientos. El polietilenglicol no se utiliza, no disculpen, no es un antidiarreico, sino el polietilenglicol es un osmótico, es un laxante osmótico que se utiliza para preparar a los pacientes para procedimientos quirúrgicos u otros procedimientos. Y luego vienen las inflamatorias, enteropatía inflamatoria, trastornos inmunitarios, trastorno de la motilidad, colon irritable, hipertiroidismo, fármacos procinéticos y las psicógenas,
síndrome de Munchausen es un problema. Esto puede producir diarrea, puede producir dolor abdominal, puede producir iatrogénicas cuando les sacan la vesícula o les traen el ilium o en caso de cirugía bariátrica o en vagotomía. Estas son las iatrogenias. En estos casos va a haber diarreas. No son muy frecuentes en algunos casos, en otros casos sí. Ahora vamos a ver ya lo que son los antidiarreicos subsalicilato de bismuto. El subsalicilato de bismuto, vamos a enfocarlo solamente en los aspectos, tienen aspectos antisecretorios, antiinflamatorios, antimicrobianos. Generalmente se utiliza para prevención del tratamiento y para tratamiento en diarrea del viajero, se usa el citrato bismuto, pero también es efectivo contra otra forma de diarrea, gastroenteritis aguda. Pero uno de los aspectos del subsalicilato de bismuto es que está incluido dentro de los esquemas que hemos visto en la clase anterior para infecciones por Helicobacter pylori. Ese es el subsalicilato de bismuto. El uso clínico, las cantidades que tienen, el salicilato se absorbe y puede dar lugar, tiene la advertencia sobre el síndrome de Reye, por ejemplo, en niños no se le podría dar porque podría producirle sobre todo el síndrome de Reye o encefalopatía hepática. Pueden producirse efectos secundarios, por ejemplo, sistema nervioso central, pérdida de la audición, tinnitus. Y por otro lado tenemos los probióticos, el lactobacillus, los llamados probióticos. Esa es la lema probiótico, o sea, para restaurar la flora intestinal, que hay flora pues, comensal buena, como dicen, pero hay algunos que no. Supuestamente restaura la función intestinal y suprime el crecimiento de patógenos, de otros patógenos, por predominio de los lactobacillus. Pero, sin embargo, los productos dietéticos de uso diario, ojo, contienen 200 a 400 gramos de lactosa o destrina, que es igualmente efectiva en la recolonización de la flora normal. Si usted está ingiriendo un producto un uso de 200 a 400 gramos de lactosa, prácticamente no hay necesidad de que use los probióticos. Las conclusiones de los estudios clínicos no son contundentes. O sea, algunos dicen tienen buenos resultados, pero faltaría hacer otros estudios más para tener una definición del uso definitivo de esto. Sin embargo, su uso de esto está bien difundido. A nosotros nos llega, yo tengo la oportunidad todavía de estar trabajando colaborando ahí en un grupo en la DGMIT y nos llega la aprobación de ciertos productos que tienen los probióticos y vemos que la mayor parte, algunos se han aceptado, pero la mayor parte no, pues porque les ponen indicaciones, tienen que tener evidencias de eficacia, efectividad y no lo tienen generalmente. Y esto lo consideran como un producto biológico inclusive. Los agentes antimotilidad o antisecretorios, los opioides. ¿Ya? Entonces, la capacidad, prolongando el contacto y la absorción también, digamos, los opioides. Esto ya hemos mencionado esto. ¿Cuáles son las limitaciones? Una, adicción potencial, uso prolongado y empeoramiento de la diarrea en diarreas infecciosas, que ya mencionamos también. Trabajan a través de sus receptores Mu, delta,
en nervios entéricos, en las células epiteliales, en el músculo, todos los opioides trabajan, los receptores a ese nivel. Y en la motilidad intestinal, con receptores mu, y en la secreción intestinal delta o absorción también mu y delta. Entonces, todos los receptores tienen que ver con la motilidad, con la absorción y con la secreción. Entre ellos tenemos la loperamida, que es a través de receptores mu, es activo por vía oral, es 40 a 50 veces más potente que la morfina como antidiarreico y penetra poco en el sistema nervioso central. Disminuye la frecuencia de posiciones o retortijones y acorta la duración de la enfermedad. Esa es la loperamida. Aumenta los tiempos de tránsito intestinal, aumenta el tono del esfínter anal, tiene actividad antisecretoria contra toxinas del cólera y algunas toxinas. Sin embargo, esto, como hemos mencionado, se utiliza solamente en casos de diarreas crónicas. La forma de presentación viene en tabletas, viene en cápsulas. La loperamida, generalmente, estas son las dosis que se utiliza, generalmente es efectiva contra la diarrea del viajero, solo asociada con antibiótico, porque la loperamida no tiene efecto antibiótico. Entonces, si le dan a un paciente que tiene diarrea del viajero, se le va a dar, pero la loperamida, pero con antibióticos. Y en diarreas crónicas no se da pues, antibióticos, se da solamente la loperamida. Ahí sí se utiliza la loperamida. El difenoxilato y difenoxina es otro medicamento que se utiliza, que tiene una antimotilidad y antisecretorio, porque ese es el difenoxilato viene con loperamida, pero es un derivado de la meperidina, y prácticamente se requiere una receta especial para su uso. Actualmente no se usa porque está contraindicado en niños, y sobre todo son más potentes que la morfina, están catalogados como sustancias controladas y se formulan conjuntamente con atropina para desalentar el hábito, dice. Pero, lógicamente, no se debe utilizar mucho esto. Más usamos la loperamida para diarreas crónicas. Uso este tratamiento de diarrea, dosis inicial, 2 tabletas, bueno, etcétera, etcétera. La diarrea aguda mejora en 48 horas. Esto cuando es una diarrea que no sea infecciosa. La diarrea crónica en 10 días. En términos generales, como lo ven, hay mucha información, a veces un poco controversial, pero lo que queremos es enfatizar acá en términos generales, porque hay siempre excepciones. Diarreas agudas infecciosas no se debe utilizar los opioides, o sea, ni los antimotilidad, ni antisecretorio, ni loperamida, ni fenoxilato. Definitivamente no. En diarrea crónica utilizamos la loperamida. Diarrea crónica, pero que no sea de tipo infecciosa tampoco, sino de otro tipo. Fármacos que reducen la motilidad y antagonistas muscarínicos, o sea, son otros de los grupos aparte de los opioides. Entre ellos hay aminas terciarias, aminos compuestos de amonio cuaternario, glicopirrolato, la metescopolamina, etc. Los antagonistas de los receptores muscarínicos, en este caso, están utilizados con este fin, son atropina, iosina, propantelinas, dicicloverina, que estos son los que se utilizan como antiespasmódicos, sobre todo, en algunos casos, como antiespasmódicos. Tienen un poquito de antisecreción, pero es como antiespasmódicos. Pero todos ellos, como son anticolinérgicos, tienen efectos anticolinérgicos. Serostomía, visión borrosa, retención urinaria, etc. Los anticolinérgicos rara vez
muscarínicos, ¿no? Rara vez se emplean como tratamiento de primera elección de la diarrea, debido a sus efectos sobre otros sistemas. Aunque si a veces se utiliza combinado con atropina, combinado con difenoxilato, pero de preferencia no usarlo. Por último tenemos el ocreótido. Es un análogo octapéptido que es sintético de la somatostatina endógena, que inhibe la liberación del hormona de crecimiento y la hipofisiales, inhibe la secreción de ácido y pepsinógeno en el estómago, inhibe la secreción de hormonas gastrointestinales, inhibe la secreción intestinal de líquidos y bicarbonato, por esto se usa, y disminuye la contractibilidad del músculo liso, o sea, disminuye la motilidad, disminuye la secreción, en estos casos. Farmacocinética, es de la dosis. Indicaciones, por ejemplo, los ocreótidos se utilizan en diarreas producidas por tumor carcinoide. Pero eso hay que hacer en su estudio. Hay un estudio que se hace en el 5-hidrolaxético en orina, me parece que es para hacer el diagnóstico. 5 minutos tenemos de... Lo que es esto, constipación. La constipación es a lo contrario de las diarreas, que es esto, disminución de la frecuencia o de volumen o sensación de evacuación incompleta. Generalmente no hay esto es importante porque la mayor parte de casos no se encuentra una causa específica. Hasta el 60% de pacientes con estreñimiento, su tránsito en el colon es normal, o sea, prácticamente la mayor parte. Algunos informes científicos incluyen hasta el 80%. Acá es una definición, menos de 3 veces a la semana y lógicamente con un volumen defecatorio menos de 35 gramos, prácticamente se considera como de estreñimiento. Puede haber primaria, puede haber secundaria. Causa primaria, ocurrir sin causa identificable. Secundaria, el uso de fármacos, que esto hay que estudiarlo, hay que verlo. Cuando vea a un paciente que está estreñido, está usando, ¿qué fármacos usa? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo son sus alimentos? ¿Y cómo camina, no camina, etcétera, etcétera? ¿Y qué patologías clínicas tiene? Entonces, esto hay que explorarlo en los pacientes. Generalmente, la mayor parte de veces resulta de una dieta baja en fibra, ingesta inadecuada de líquidos y disminución de actividad física, o sea, 3 componentes. Y esto, extrapolándolo a la terapia, todo paciente que esté estreñido prácticamente tiene que tener una dieta con alto contenido de fibra, una buena ingesta de líquidos y actividad física constante o frecuente. Generalmente también disminuir el uso de constipantes o como opiáceos o de origen psicógeno, etcétera, etcétera. Como ven, esto resulta de esto. Si su dieta es baja en fibra, su ingesta inadecuada de líquidos, o no hace ejercicios, o está tomando fármacos que son constipantes. Hay enfermedades acá, el colon irritable, diverticulitis, enfermedad del tracto intestinal, alto, bajo, hemorroides, eso ocasiona proctitis, tumores, hernias. Enfermedades sistémicas como la sífilis, tuberculosis, linfogranuloma venéreo, tienen esto como componente a veces estreñimiento. Desórdenes metabólicos, por ejemplo, la neuropatía diabética, el hipotiroidismo, panhipotiroidismo, el hipercalcemia también, en gestación, insuficiencia cardíaca, tumores cerebrales, causas sincógenas, todos los que ocasionan problemas de constipación. Entonces, hay que hacer una evaluación en un paciente que tiene... Esto les debe servir porque
A ustedes inclusive está para semiología, que al próximo ciclo van a llevar semiología, que ver, buscar todas estas patologías en caso de que el paciente sea estreñido. Acá vienen esto es lo mismo, pero está más ordenado, causas neurogénicas, en neuropatía diabética, neuropatía autonómica, enfermedad de Chagas, pseudointestinal, pseudoobstrucción intestinal, desórdenes centrales, esclerosis múltiple, se asocia enfermedad de las alteraciones de la médula espinal, enfermedad de Parkinson también se asocia, síndrome de colon irritable, drogas, eso viene aparte. Los que no son neurogénicos, en este caso tienen el hipotiroidismo, hipocalemia, embarazo, hipopituitarismo. La constipación crónica, tránsito colónico normal, la idiopática, constipación tránsito lento, hay una disinergia en la defecación. Esto se refiere a que el paciente no hace en algunas veces y otras veces, sí, o sea, no hay un sinergismo, digamos, no hay un sinergismo entre la defecación y el bolo fecal. Los fármacos asociados con, esta es otra lista que es importante, los fármacos asociados con analgésicos anticolinérgicos. Y lógicamente cuando hablamos de anticolinérgicos no solamente son de la atropina, antihistamínicos de primera generación, bueno, antipamónicos que son de amonio terciario, cuaternario, antidepresivos tricíclicos, no todos los antidepresivos, y antipsicóticos también que tienen efectos anticolinérgicos, no todos tienen efectos anticolinérgicos, esto ya lo hemos visto cuando hemos hablado de antidepresivos, etc. La gente que tiene los suplementos de fierro producen estreñimiento, aluminio, barium también, los opiáceos y los antihipertensivos que ya mencionamos anteriormente. Acá tengan los fármacos, ya mencionamos, esto es un poquitito más desarrollado, pero analgésicos, los opioides, inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, y los AINES, por ejemplo, son los que pueden producir constipación o estreñimiento. Anticolinérgicos, ya hemos mencionado. Antiácidos que contienen carbonato o aluminio, sulfato de bario, antagonista canales de calcio, clonidina, diuréticos, ahorradores de potasio, preparaciones de fierro, bloqueadores neuromusculares. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Aliviar los síntomas, restablecer los hábitos intestinales normales, o sea, su basal. Yo estoy acostumbrado a hacer, por mencionarle, si una persona está acostumbrada a hacer una deposición en la mañana y otra en la tarde, a la hora que se restablezca, aunque no haga los primeros días, porque ya va a estar sujetos a un esquema de tratamiento, ¿no? A los primeros días no hará, pero después de 2, 3, 4 días va a empezar a hacer, pero restablecer los hábitos intestinales normales. Mejorar la calidad de vida minimizando los efectos adversos del tratamiento. Como ven, todos tienen y para esto tengo que haber estrategias. Para cada uno de estos objetivos tengo que tener estrategias. Modificación dietética, ya este es el manejo terapéutico, donde son las estrategias. Incremento de la cantidad de fibra consumida, incrementando diario hasta entre 20 a 50 a 25 gramos de fibras, con uso de suplementos dietarios, las frutas, los vegetales y cereales con alto contenido en fibra, por lo menos un mes. Otro, ejercicio diario, 30 a 40 minutos, igual que para presión arterial, diabetes, etc. Ajuste de hábitos intestinales, o sea, ya hemos dicho cómo hacerlo, incremento de la ingesta de líquidos. Algunos dicen, por ejemplo, entre 1500 a 2000
mililitros de líquidos, de cualquier forma, al día. Entonces es importante esto. Líquidos, el ejercicio y la dieta. El otro estrategia es corregir las enfermedades causales subyacentes. Si es causado por medicamentos, buscar otras alternativas. Y lógicamente, como en todo tratamiento, es bueno hacer una combinación de los dos tipos de terapia. La terapia no farmacológica y la farmacológica. Acá tienen evaluación para la evaluación correcta, lo van a revisar ya ustedes con más, esto es más parte clínica, pero lo tenemos ahí para que ustedes lo puedan revisar, les pueda servir ya cuando hagan clínica. Ahora los fármacos, la terapia farmacológica, los laxantes, que estos actúan en el intestino, lo que promueven es los laxantes promueven la eliminación de las heces, lógicamente. ¿Y cómo alivian prácticamente potencian la retención de líquidos? O sea, se va a retener líquidos intraluminal por mecanismos, o sea, hidrófilos, con líquidos o con osmóticos. O sea, las sustancias osmóticas jalan agua, entonces se potencian la retención de líquidos, de fluido intraluminal, fluido intraluminal. Otro, disminución de la absorción de líquido por defectos sobre el fluido y el transporte electrolítico de los intestinos, o sea, disminuye la absorción, a diferencia de diarrea que aumenta entonces acá disminuye la absorción de líquido por defectos. Lo otro es alteración de la motilidad por inhibición de contracciones segmentarias no propulsivas y estimula las contracciones propulsivas. Entonces son tres aspectos que retiene líquidos, disminuye la absorción de líquidos y altera la motilidad. Tenemos la clasificación acá de los laxantes. Esta es una clasificación sacada de la UpToDate. Tenemos fármacos con acción luminal, o sea, acción luminal significa que actúan dentro del intestino, en la luz del intestino. Entonces, entre ellos tenemos lo que es formadores de masa, los agentes osmóticos. Dentro de los formadores de masa tenemos el salvado de trigo, que es muy popular en nuestro medio, que vienen ya preparados. Entonces, pero es importante esto, salvado es como forma parte de un esquema terapéutico en un paciente que tiene estreñimiento. El Psyllium es el Metamucil, y hay otros. Luego viene, estos son formadores de masa. Luego los osmóticos, que pueden ser sales o azúcares inorgánicos que no son absorbibles. Y como no son absorbibles, se jalan agua. Algunos que se les denomina agentes osmóticamente activos, el polietilenglicol, agentes salinos, sulfato de magnesio, y no salinos, la lactulosa. Entonces tiene dentro de los osmóticos, tiene la lactulosa, lactitol, sorbitol, tiene el sulfato de magnesio, polietilenglicol, que es osmóticamente activo. Pero también dentro de los intraluminales tenemos los compuestos suavizantes de heces, los surfactantes, emolientes, docusato y aceite mineral. Esto sirve para suavizar las heces, para cuando hay las heces tan duras. Le dan, por ejemplo, o el docusato o el aceite mineral, especialmente por vía, algunos vienen en el supositorios inclusive. Esos son fármacos de acción luminal.
los formadores de masa, los osmóticos y los suavizantes de heces. Los estimulantes o irritantes inespecíficos con efectos sobre la secreción de líquido y la motilidad. O sea, estos estimulan con efectos sobre la secreción de líquido y la motilidad. O sea, prácticamente estos estimulan la motilidad y aumentan la secreción de líquido. Entre ellos tienen las difenilmetanos, entre ellos el bisacodilo y el picosulfito de sodio. Estos fármacos se utilizan generalmente en algunos casos donde quiere obtener un efecto un poco más rápido, pero que especialmente para preparaciones prequirúrgicas o otros procedimientos gastroenterológicos se les da 24 a 48 horas antes de eso. Luego tenemos las antraginonas, la cena, cáscara sagrada, aceite de ricino y la glicerina, que son estimulantes. Fármacos procinéticos, o sea que actúan principalmente en la fármacos que actúan principalmente en la motilidad. Tienen los agonistas de receptores, esto lo vamos a ver luego ya posteriormente. En esta lámina podemos observar, acá hay el tiempo más o menos de producción del efecto de acuerdo al tipo de laxantes. Los laxantes formadores de volumen generalmente tienen su efecto a los que son ablandadores de heces también. Los ablandadores de heces 1 o 3 días. Salvado de trigo, psyllium, metilcelulosa, aunque la metilcelulosa no tiene mucho efecto, pero desde el punto de vista clínico, los surfactantes osmóticos, docusato, lactulosa, en 1 a 3 días, con las heces blandas. Heces blandas o semilíquidas, con un efecto a las 6 a 8 horas, los laxantes estimulantes, 6 a 8 horas, algunos dicen hasta 24, pero realmente 6 a 8 horas, derivados del difenilmetano, el bisacodilo, el picosulfito de sodio, derivados de antraquidona, evacuación líquida en 1 o 3 horas, o sea, en caso de una emergencia, laxantes osmóticos, sulfato de magnesia, leche de magnesia, citrato y aceite de ricino. Estos dentro de los laxantes formadores de masa, que ya hemos visto un poco más un poquito más en profundidad, tiene el psyllium, que es el metamucil, nombre comercial, uno de los nombres comerciales, la metilcelulosa, el citrusel, el otro es el policarbósfilo de calcio, dextrina de trigo. Generalmente los formadores de masa son polisacáridos naturales derivados de celulosa que principalmente ejercen su efecto laxante, absorben agua y aumentan la masa fecal. Entonces, ¿y cómo actúan estos laxantes? Estos aumentan la frecuencia y suavizan la consistencia de las heces con un mínimo de efectos adversos. Estos se pueden usar solos o en combinación con un aumento de fibra dietética. Yo creo que la fibra dietética de todas maneras tiene que usarse. Porque estos también generalmente son fibras dietéticas, o sea, son fibras, alto contenido de fibras, pero se puede usar combinación con esto. A pesar de la experiencia clínica anecdotaria que indica el beneficio de los laxantes formadores de masa, la evidencia objetiva con respecto a su efectividad es inconsistente. Una revisión sistemática encontró que el psyllium aumenta la frecuencia de posesiones en pacientes con estreñimiento crónico, pero no encontró evidencia suficiente con otras formas de fibra, incluyendo metilcelulosa y el salvado. O sea, aunque con esto podría haber sesgo, porque lógicamente el psyllium viene ya previamente elaborado, etcétera, y el salvado, pero lo cierto es que muchos pacientes
muchas personas, hemos preguntado, no es un estudio estadístico serio, pero con el salvado se recuperan muchos. Aunque en este estudio me refiere más el Psyllium, que tiene más efectos sobre el salvado. Los pacientes que no responden que no responden o que no la toleran pueden requerir otros laxantes. El riesgo de los efectos secundarios de estos agentes es mínimo generalmente, o estos formadores de masa, por lo tanto, depende de la elección de cada uno de ellos, dependiendo del paciente. Laxantes surfactantes o laxantes osmóticos. Los tensioactivos son los ablandadores de heces, como el docusato de sodio, lo que permite que el agua entre fácilmente a las heces. Los agentes tienen pocos efectos secundarios, son menos eficaces que otros laxantes. Una revisión sistemática concluyó que los ablandadores de heces pueden ser inferiores al Psyllium para mejorar la frecuencia de deposiciones. O sea que, en todo caso, si utilizan ablandadores tendría que ser asociado a otro, ¿no? Ahora viene, entonces, agentes osmóticos. Entre ellos tiene los osmóticamente activos, que es el polietilenglicol, que son azúcares mal absorbidos o no absorbidos, provocan secreción de agua intestinal y por lo tanto aumentan la frecuencia de deposiciones, incrementan la secreción. El uso excesivo de estos agentes pueden provocar sobrecarga de electrolitos y volumen en pacientes con disfunción renal o cardíaca. Sí. Acá están el polietilenglicol. Prácticamente una revisión sistemática encontró que el polietilenglicol es eficaz para mejorar la frecuencia y consistencia de deposiciones. Estas están las dosis que se dan. Si los pacientes no responden con polietilenglicol, se puede reducir las dosis al día y agregar un laxante estimulante cada 3 días, un estimulante era, por ejemplo, el picosulfito de sodio, o los disacáridos sintéticos, la lactulosa, que también está dentro de los osmóticos. No es metabolizado por enzimas intestinales, por lo tanto el agua y los electrolitos permanecen dentro de la luz del intestinal debido al efecto osmótico del azúcar no digerido. Porque hemos dicho que el azúcar sí pasa, pero si no es digerible se va a quedar con agua y electrolitos. El sorbitol es una alternativa igualmente efectiva y es menos costosa que la lactulosa. En una revisión sistemática se encontró pruebas de que la lactulosa es eficaz para mejorar la frecuencia y consistencia de deposiciones. Tanto la lactulosa como el sorbitol pueden causar distensión abdominal y flatulencia. Sin embargo, el polietilenglicol es superior a la lactulosa, esa es a la lactulosa. Estas dos son iguales, el polietilenglicol. Justamente una de las secuencias que hacen para el estreñimiento crónico es primero, aparte de la dieta, el salvado, o si no, ponen el Psyllium, y luego en otro esquema, en otro lugar viene luego el uso del polietilenglicol. Y luego ya viene el uso del polietilenglicol o sorbitol, y viene ya el uso de la lactulosa. El otro laxante osmótico es la solución salina, como leche de magnesia, citrato de magnesio, y cual contiene alta cantidad de sulfato de magnesio. Se absorben mal y actúan como soluciones hiperosmolares. Lógicamente retienen, si más se absorben, retienen líquido, más líquido y producen incrementan la frecuencia y la cantidad. Las reacciones adversas de las soluciones salinas, de los laxantes como leche magnesio, es hipermagnesemia,
que se observa principalmente en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Los laxantes estimulantes, el bisacodylo picosulfito de sodio ya vimos cómo ejercen su efecto. Ejercen principalmente sus efectos a través de alteración del transporte de electrolitos en la mucosa intestinal. Esta es la dosis que se da en un ensayo clínico aleatorizado. Hicieron el estudio del bisacodylo. En este ensayo se asignó 368 pacientes para recibir bisacodylo 10 miligramos al día o placebo durante 4 semanas. Al inicio del estudio, los pacientes en ambos grupos informaron tener una media de 1 evacuación intestinal espontáneas completas por semana, o sea, una evacuación, 1 hasta 2 por semana. Entonces, este es como al inicio, el basal. Al final del tratamiento, los pacientes del grupo con bisacodylo tuvieron evacuaciones intestinales espontáneas más completas por semana en comparación con el grupo de placebo. Entonces, reciben al día. El bisacodylo también fue superior al placebo con respecto a las puntuaciones de calidad de vida. En general, el bisacodylo fue bien tolerado, aunque la diarrea y el dolor abdominal fueron más comunes en el grupo de bisacodylo en comparación con el grupo placebo. Lógicamente, se está tomando un medicamento. Estos fármacos pueden ocasionar hipopotasemia, enteropatía perdedora de proteínas. No hay pruebas convincentes de que el uso de laxantes estimulantes provoca un deterioro estructural o funcional del colon, ni aumenta el riesgo de cáncer u otros tumores. No hay definitivamente, entonces esto se puede usar. Ahora tiene ya un poquito más en profundidad los coloides hidrófilos. Estos ya hemos dicho el salvado, el trigo, los psyllium. Estos son ingeribles que absorben agua, forman un gel voluminoso, distiende el colon y favorece el peristaltismo. Reacciones adversas. La digestión bacteriana de las fibras vegetales puede desencadenar meteorismo y formar platos. Agentes osmóticos, ya sabemos cómo actúan. Generalmente hay agentes osmóticamente activos. Ya hemos hablado algo en las láminas anteriores. Acá estamos profundizando un poco más. Las soluciones de polietilenglicol, salinos, no salinos. Los laxantes salinos generalmente contienen cationes de magnesio, sulfato de magnesio, hidróxido de magnesio. Indicados cuando se precisa un vaciamiento rápido del intestino, por ejemplo, una cirugía anorrectal después de las pruebas radiológicas con radioencefalopatía hepática, por ejemplo. Y estos fármacos no se deben usar, por ejemplo, el sulfato de magnesio como tratamiento habitual para el estreñimiento. No, definitivamente no. Los no salinos, la lactulosa, que son derivados de azúcar, sorbitol, lactetol, lactulosa, son carbohidratos no absorbibles. No es intervenida por disacáridos, bueno, de la forma como actúa. ¿Qué hacen? Los 3 azúcares, estos 3, se hidrolizan en el colon a ácidos grasos de cadena corta, que estimulan la motilidad, la propulsión colónica mediante extracción osmótica de agua en el lumen intestinal. Jalan agua, incrementan la motilidad. Jalan agua, distienden el colon y aumentan el peristaltismo. El sorbitol y la lactulosa son igualmente tratamiento de estreñimiento. Lógicamente, cuando hay uso de opioides, que hemos mencionado que produce estreñimiento, la vincristina también. Y en los ancianos y en el estreñimiento crónico idiopático también se utiliza. La lactulosa en estreñimiento crónico, generalmente pacientes que están postrados y pacientes que requieren una defecación sin excesivos esfuerzos, por ejemplo. O sea, los osmóticos en ese caso. Por ejemplo, también para tratar infección. La lactulosa se emplea también no solo como laxante, sino para tratar encefalopatía hepática
porque atrapan amoníaco para su conversión en amonio polar. Reacciones adversas, molestia, flatulencia, dolor, náuseas, a veces diarrea. Sorbitol puede administrarse a diabéticos ya que no altera la glucosa. Compuestos humedecedores de heces, tensioactivos. Generalmente los principales son la glicerina, docusato de sodio, aceite mineral. Estos son los que se utilizan. Está indicado en aquellos casos de que las heces se encuentran muy endurecidos. Este es ablandador de heces, supositorio también. El aceite mineral, que es una solución salina, está indicado en aquellos casos donde las heces son muy duras. Glicerina y aceite mineral se utilizan para prevenir y tratar retención fecal en niños. Glicerina, efecto por acción osmótica en el recto, pues se utiliza en supositorios. Solo debe utilizarse ante una situación puntual. O sea, olvidarse de decir, bueno, no, ponte un supositorio de glicerina. ¿No? Es solamente cuando vemos que hay impactación fecal de repente y no lo puede eliminar en algunos casos, pero eso se da por 1 o 2 días no más. Los efectos adversos son irritación, ardor fecal. Generalmente se aplican como supositorio. El docusato de sodio, digamos, su efecto produce a las 24 a 48 horas. ¿Cuándo está indicado paciente por ejemplo, con hernia abdominal, hipotensión grave, posgrado, paciente que hayan sufrido cirugía, hemorroides? Cuando hay apendicitis no se debe dar, por ejemplo. Bueno, vamos a continuar. Los estimulantes o irritantes, o sea, sobre la secreción de líquido, ya hemos mencionado ya estimulan directamente la pared del intestino. Entre ellos tenemos los derivados de la antraquinona, algunos, el ruibarbo, sen, cáscara sagrada. Estos llegan al colon, son hidrolizados y reducidos, producidos por la flora intestinal. Esta biotransformación explica el efecto laxante que se produce entre 8 a 12 horas tras su administración oral o por administración rectal a los 30 minutos o 2 horas. O sea, esto se puede aplicar. Lo otro están están indicados lógicamente en caso de estreñimiento transitorio como una impactación fecal o como preparación quirúrgica exploratoria. Los derivados de difenilmetano, tanto el bisacodilo como el bisulfato, estimulan el movimiento peristáltico a través de una irritación de la mucosa, esto ya lo hemos visto anteriormente, y se utilizan para preparar a pacientes para exámenes radiológicos o otros procedimientos endoscópicos, generalmente, contraindicado en niños, casos de cuando hay dolor abdominal, apendicitis, etcétera, etcétera. El picosulfato de sodio derivado bisacodilo puede administrarse por vía oral también. Cuando se administra con antibiótico puede perder efectividad ya que la flora intestinal disminuye. El aceite de ricino, generalmente, ese efecto laxante se debe a que el ácido rinoleico se libera en el intestino delgado y actúa como irritante de la mucosa. Está indicado cuando hay una evacuación intestinal rápida, igual que los anteriores. El estreñimiento severo tratamiento del estreñimiento severo, generalmente pacientes con estreñimiento no han logrado medidas anteriores y requiere un enfoque terapéutico diferente, o sea, un estreñimiento le ha tomado el salvador de trigo, o Psyllium, o se ha aplicado docusato, se ha aplicado, o usa lactolosa y sigue igualito. En este caso se utilizan supositorios para el tratamiento de la disfunción defecatoria. Cuando hay disfunción defecatoria, o sea, él ve que hay, o sea, siente que hay deposición, hay heces ahí pero que no tiene disfunción. En este momento supositorios, una prueba inicial de supositorios de glina o de bisacodilo.
ya que sus supositorios pueden ser eficaces para licuar las heces y por lo tanto superar la defecación obstructiva. Bueno, el otro aspecto es la desimpactación. Hay que hacer a veces desimpactación manual, hay que fragmentar las heces. Si la desimpactación no tiene éxito, o solo es parcialmente, se ordena un enema en contraste, pero generalmente se prefieren los enemas de agua tibia, generalmente, de 3 a 6 onzas. En adultos, un minutito que se me está cerrando la... Ya. Enemas de agua tibia, 6 onzas en adultos mayores, debido al peligro de los enemas de fosfato de sodio en estos pacientes de edad, porque es por problema de fosfato. Esto se demostró en una serie retrospectiva, que el uso de enemas de fosfato de sodio en adultos mayores, en edad media de 80 o menos de 70 o más, se asoció con complicaciones como hipotensión y depresión de volumen, hipofosfatemia o hiperpotasemia o hipoacidosis metabólica grave. Entonces, porque hay enemas de fosfato de sodio. En personas de edad está contraindicado por estas razones. Generalmente se prefieren enemas de agua tibia. Debe administrarse... Puede administrarse sorbitol lactuloso en una solución que contenga polietilenglicol sin electrolitos después de la limpieza intestinal para producir una deposición al menos cada 2 días. Cuando hay una limpieza intestinal, ya se limpió el intestino, se puede usar, sabe que... Entonces, después se indica a pacientes que utilicen el baño después de las comidas, utilice el baño después de la comida para aprovechar los aumentos de la motilidad. Cuando hay ingesta de alimentos, hay motilidad y lógicamente ocupación también. Y lógicamente eso puede conllevar a los pacientes que son estreñidos, preferible que después pueden ir al baño a intentar hacer sus... Se aplica un supositorio de bisacodil o glicerina si no hay defecación después de 2 días para prevenir la recurrencia de impactación fecal. Todos estos enfoques han logrado una respuesta, un éxito hasta 78% en estreñimiento idiopático, aunque las recaídas no son infrecuentes. Las fallas pueden ser por incumplimiento, puede alterar muchos factores. Bueno, aparte de esto, el entrenamiento de hábitos se ha utilizado con éxito en niños con estreñimiento severo, un programa modificado en adultos, demencia o con incapacidades. Tiene que haber un enfoque, digamos, claro, con explicación, digamos, con explicación al paciente. Hay algunos, y esto lo vamos a mencionar, hay terapia farmacológica, ya no los laxantes que actúan a nivel del lumen o irritan la mucosa o ablandan heces, etcétera, sino hay fármacos que actúan a nivel de receptores. A ver, voy a ver. De nuevo publique su... No le leí bien el chat, por favor. Si pueden, parece que es una pregunta. Doctor, disculpe, lo que pasa es que yo suelo siempre conectarme desde mi trabajo y ahorita me han llamado, tengo una emergencia que ir a atender a un paciente y tengo que salir de emergencia y en la ambulancia no hay señal para poderme conectar por Wi-Fi. Soy el alumno de... ¿Podría considerarme, por favor,
en la asistencia porque sí está en... ¿Cómo apellida? ¿Cómo apellida? Abad, el delegado. Ya, no se preocupe, no se preocupe, ¿ya? No se Listo, preocupe. doctor, muchas gracias. Ya, no, hasta luego, sí. Bueno, los agonistas de receptores de guanil ciclasa, la ninaclotida, lógicamente estimula la secreción y el tránsito de líquidos intestinales. Esto es lo que queremos saber. Ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento idiopático, del estreñimiento idiopático. Sin embargo, todavía quedan, digamos, no está bien definido sobre el estreñimiento crónico, idiopático, con otras dosis, por determinar el papel de la linaclotida en el tratamiento crónico y los riesgos y beneficios a largo plazo. O sea, estos han demostrado recién, pero a largo plazo no se sabe todavía. Eso es lo que se llama, pues, la efectividad. Está demostrado o sea, en eficacia en cierto paciente, pero hay que demostrar, tiene que pasar algún tiempo para ver. Ya, esto es un ensayo clínico que lo van a revisar ustedes. El otro grupo es el otro medicamento, es la plenacatida, la plecanatida, que es aprobado por estreñimiento idiopático crónico, dosis de 3 miligramos al día. La seguridad y eficacia se evalúa en 2 ensayos controlados con placebo. Los pacientes con plecanatida en ambas dosis tenían más probabilidad de experimentar una mejoría a frecuencia, pero el efecto adverso provocó interrupción del tratamiento en aproximadamente 1%, o sea que por la tolerancia. Entonces, son alternativas a los fármacos que hemos visto, los laxantes. Luego la lubiprostona también, esa actividad de canal de cloro mejora la secreción del líquido intestinal rico en cloro. Entonces, queda por determinar el papel de la lubiprostona en el tratamiento de estreñimiento crónico. Acá hay 3 ensayos clínicos que han demostrado cierta eficacia, pero falta todavía ver su seguridad a largo plazo de estos medicamentos. Otro de los fármacos que se utilizan es el misoprostol. Es un análogo de prostaglandinas que se ha utilizado con éxito para tratar a algunos pacientes con estreñimiento severo. Acá han visto el misoprostol no debe usarse en mujeres que podrían quedar embarazadas, o sea, los que están gestando, o las que están digamos, en edad reproductiva, y que tienen posibilidad de salir gestando, mejor no usarlo, porque ya saben que el misoprostol asociado con la mifepristona es un abortivo hasta cierto punto. Pero esto se utiliza, el misoprostol, bueno, ya saben que tiene acción clínica en casos de parto y además en algunas situaciones del embarazo, o sea. La colchicina también puede ser eficaz para el tratamiento crónico. Hay un pequeño ensayo sobre estos, pero no debe usarse en pacientes con insuficiencia renal. El otro fármaco es la procaloprida, es un procinético. En una de esas es un agonista de 5-HT4. Un estudio en comparación de no inferioridad encontró que la solución del electrolito no era inferior a procarrotida, o sea, la solución de PIG creo que se puede usar comparativamente que con este medicamento. ¿Cuáles son los hábitos, las reacciones adversas generales de los laxantes? Tenemos el hábito que conduce al abuso. Hay atonía de colon, o sea, lo que pasa es que el hábito que conduce al abuso se refiere a que el paciente dice, bueno, no he hecho ahora un medicamento, después pasa otro medicamento. No, eso es un abuso y puede producir efectos colaterales, como ya hemos visto, de tipo hidroelectrolítico y en algunos casos de problemas, dependiendo de los fármacos. Atonía del colon, o sea, ya no funciona el colon.
molestias gastrointestinales en forma de colitis espástica, alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación, cuadros de mala absorción. Indicaciones principales de los laxantes: pacientes en cama o que hacen poco ejercicio. Esto es fundamental. Pacientes que deben evitar fuertes esfuerzos defecatorios, por ejemplo, pacientes coronarios, cerebrovasculares o con hemorroides. Hay que darles por qué, que los hemorroides impiden a veces Como preparación para intervenciones quirúrgicas o exploraciones digestivas. Se utiliza, en este caso hemos dicho, se utiliza más el polietilenglicol, o sea, los osmóticos, y se utilizan también los irritantes como anterior para preparación, para exploraciones digestivas. Impactos fecales en pacientes que sometidos al tratamiento con opioides, anticolinérgicos, ya hemos dicho los que tienen efecto anticolinérgico, los opioides, etcétera. Todos estos tienen efecto anticolinérgico, ya lo mencionamos antes. En estos casos se podría dar, si hay que usarlos estos constantemente, hay que dar un laxante. En estos casos, dependiendo de la reacción adversa. Ahora tenemos los fármacos procinéticos. Como hemos mencionado al inicio, los procinéticos generalmente actúan sobre la motilidad, solo sobre la motilidad, los procinéticos. Entre ellos intensifican la motilidad gástrica y el intestino delgado, y mejoran la actividad, el vaciamiento gástrico, y favorecen la liberación de acetilcolina a nivel mioentérico. Entonces, esto es a nivel alto: esófago, estómago, intestino delgado. El término procinético se utiliza porque cuando hay receptores, estos actúan a través de receptores. Los antagonistas de dopamina, por ejemplo, ¿cuáles son los procinéticos antagonistas de dopamina? Dentro de ellos tenemos los receptores dopaminérgicos D2, son las benzamidas, la metoclopramida, y las no benzamidas, que son las domperidona, que son antagonistas de receptores D2 a la dopamina. Ambos, pero la metoclopramida tiene acciones diferentes al D2, a la domperidona, porque la domperidona solo actúa sobre D2, la metoclopramida actúa inhibe también el HT3, la serotonina, o sea, es un antiserotonínico y un antidopaminérgico. Entonces, sin embargo, en el tubo digestivo, la activación de receptores de dopamina inhibe la estimulación colinérgica del músculo, o sea, prácticamente el antagonismo de este efecto parece ser mecanismo procinético primario de estos fármacos. O sea, entonces, en este caso, el problema es que la dopamina, como ya hemos visto cuando hablamos de dopaminérgicos, la dopamina existe en el níquel estriado, existe en el córtico, digamos, en el mesolímbico, mesoestriado, y en el área infundibular. Entonces, si yo doy bloqueadores de dopamina, por ejemplo, en el caso de los pacientes psicóticos, pero va a bloquear también a nivel nigroestriado, entonces me va a producir extrapiramidalismo. Y a nivel de las ¿cómo se llama? El túbulo infundibular, me va a incrementar la producción de prolactina. Entonces, ¿qué hacen los antagonistas? Aumentan la amplitud del peristaltismo esofágico, incrementan la presión del esfínter esofágico inferior, favorecen el vaciamiento gástrico. Estos son los procinéticos. Bloquean receptores de dopamina y la zona emetógena, o sea, son antieméticos también. O sea, a nivel de la zona quimiorreceptora del bulbo. Entonces, para los vómitos,
Pero vómitos, ya vamos a ver que los vómitos tienen varios neurotransmisores, entonces no para todo vómito le voy a dar dopamina, esto es un bloqueador dopaminérgico, o tengo que darle otros, dependiendo de qué depende el vómito. La metoclopramida actúa como un antagonista vagal y central también del 5-HT3, además de antagonismo de receptores de dopaminérgico. O sea, tiene efecto antidopaminérgico y antiserotoninérgico. La domperidona son los antagonistas de dos, pero una de las razones por las cuales la domperidona ya no se usa, o se usa muy poco, pero hay que tener cuidado porque todavía existe en el mercado, tiene mayor riesgo de arritmias ventriculares, muerte súbita cardíaca, especialmente en mayores de 60 años y de dosis altas. Entonces, por esto, yo personalmente no utilizo para mis pacientes la domperidona, utilizo más la metoclopramida, que es una benzamida. ¿Cuándo está indicado los antagonistas de dopamina? Reflujo gastroesofágico, alteración del vaciamiento gástrico, retardo del vaciamiento, tratamiento de náuseas y vómitos, estimulación de la lactancia en puerperio, la domperidona se utiliza ahí, y las reacciones adversas puede producir, ya mencionamos, extrapiramidalismo o incremento de prolactina por metoclopramida especialmente. Ahora tenemos el último tema, que es los antieméticos. Los vómitos pueden ser causados por fármacos, por infecciones, embarazo, peritonitis, todos estos trastornos pueden causar vómitos. ¿Cuáles son los estímulos eméticos en estos casos? Productos químicos en la sangre o en el intestino, aferentes neuronales del aparato digestivo, laberinto o sistema nervioso central. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que los neurotransmisores, o sea, el sistema nervioso central, en el laberinto o en el tracto digestivo, estos son los estímulos donde se inician. Entonces, las vías mediadoras, impulsos de la zona gatillo quimiorreceptora, esas de diferentes centros del sistema nervioso central, y que transmiten al centro del vómito. Pues es el signo, la zona quimiorreceptora, o accesorio, y el otro el centro del vómito. Hay transmisores o neurotransmisores químicos. La histamina es lo mismo la acetilcolina es un transmisor para vómitos. O sea, generalmente en los problemas vestibulares se presentan la histamina, y la acetilcolina es fundamental para el vómito, por lo tanto. La dopamina y la serotonina y la sustancia P, que actúan sobre sus receptores respectivos, pero estos generalmente son importantes, pero que vamos a ver que cuáles son. Pero los neurotransmisores tipo la dopamina por ejemplo, generalmente en vómitos, por ejemplo, si uno da opioides y tiene vómitos, lo más probable que sea por liberación de dopamina, y en esos casos es un bloqueador dopaminérgico. Si uno administra quimioterápicos a los pacientes por neoplasia o radioterapia, generalmente los vómitos son por serotonina, y en esos casos el tratamiento son con un antiserotoninérgico. Y si uno, o un inhibidor de la sustancia P también, entonces, y el otro grupo son, en casos vestibulares, en mareos, en vértigos, ahí hay liberación de histamina o de acetilcolina. Entonces, los fármacos antieméticos son los fármacos antagonistas de receptores H1, sinaracina, ciclicina, prometacina. Estos son los anti-H1 en casos de síntomas vestibulares. Antagonista muscarínico, la iosina también. Antagonista de 5-HT3, la ondansetron, lógicamente para vómitos producidos por quimioterapia. Antagonista de receptores de 2, también para esto y para los que liberan dopamina. Y antagonista de neuroquinina, 1, aprepitans, y los cannabinoides también, que estos son
antagonista de neuroquinina, sobre todo en pacientes que reciben quimioterapia. Luego lo vamos a ver. Estos son los centros, las vías neurológicas que la corteza, tálamo, hipotálamo, todos estos van este es el centro del vómito, la zona quimiorreceptora, ahí. Pero hay estímulos de la corteza, hay estímulos con mecanorreceptores del sistema de serotonina a nivel del gastrointestinal, del laberinto, sistema vestibular, con receptores histaminérgicos y colinérgicos. Zona de desencadenante quimiorreceptora, acá igualito estos receptores existen. Centros del vómito, núcleo del ácido solitario, por ejemplo. Todos los receptores actúan a ese nivel. Ahora vemos acá otros. Como vemos el control del vómito, en ese contexto hay antagonistas de receptores de H1 o antagonistas muscarínicos, o sea, lógicamente con problemas vestibulares. Antagonistas dopaminérgicos aprepitan, esto generalmente cuando se da quimioterapia, ¿verdad? Y antagonistas de 5H3, por ejemplo, también con quimioterapia. Y luego en el centro del antagonistas de los receptores muscarínicos, antagonistas de los receptores H1 también a este nivel. Y ahora tenemos acá un resumen de lo que es los antieméticos, antihistamínicos, anticolinérgicos, antidopaminérgicos, antagonistas de 5-HT3, antagonistas de neuroquinina y antidepresivos tricíclicos. Los ejemplos de cada uno de ellos y las indicaciones. Los dos primeros son para cinetosis. Lo otro es los antidopaminérgicos por fármacos, toxinas, etc. Los antagonistas de 5-HT3 y antagonistas de neuroquinina para quimioterapia o radioterapia. Y antidepresivos tricíclicos por su efecto anticolinérgico, es funcional para gastroparesia, generalmente se utiliza. Dentro de los procinéticos acá tenemos los agonistas de motilina, antidopaminérgicos, análogos de somastatina, que todavía volvimos, o sea, los procinéticos también se tienen los antagonistas de 5-HT3, antagonistas de dopamina, que son procinéticos, metoclopramida. La eritromicina se considera también porque se une a los receptores de motilina en el tracto gastrointestinal. En casos de gastroparesia, pseudooclusión intestinal, pseudoobstrucción intestinal o algunos trastornos de motilidad. Y generalmente los glucocorticoides en vómitos inducidos por quimioterapia, pero asociados o con antidopaminérgicos o con antiserotoninérgicos. ¿Por qué los antidopaminérgicos, especialmente la metoclopramida? Porque actúa también en 5-HT3 y no solamente en el dopamina. Y acá tienen los emesis inducida por fármacos, antagonistas de los receptores de 5-HT3, antagonistas de los receptores de dopaminas a nivel central, antagonistas de los receptores de cannabinoides, todos los ejemplos, en emesis por citotóxicos, por fármacos citotóxicos, o sea, por los quimioterápicos. Antagonistas de los receptores de neuroquinina, emesis inducida por fármacos citotóxicos. Antagonista emesis vestibular, cinetosis. Antagonistas de histamina, anti-H1, y antagonistas de receptores de muscarínico, diosina. Luego tenemos acá un resumen que siempre hacemos al final de los temas. La metoclopramida es un inhibidor de la serotonina 5-HT3 y además es un inhibidor de dopamina, de anti-D2. Generalmente se utiliza como procinético, aumenta el vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal. Se utiliza como paresia gástrica, también como antiemético. Puede producir, ya hemos dicho, los síntomas parkinsonianos, o sea, extrapiramidalismo en el sistema nervioso central.
Luego los laxantes que acabamos de ver, también hidróxido de magnesio, otras sales, carbohidratos en estreñimiento simple, preparación intestinal. Estos son para preparaciones intestinales, que se produce en ocasión a las 4 o 6 horas. Los fármacos antidiarreicos, la loperamida, actúa receptores opioides, no. Diarrea inespecífica, no infecciosa, ya hemos dicho, especialmente en diarrea crónica. Fármacos con síndrome de colon irritable, bueno, ese es el ondansetron, esto no lo hemos visto. Entonces, otros antieméticos. Tenemos el ondansetron, otros antagonistas de 5-HT3 también, y la prepitans, que son antagonistas de receptores de neuroquinina. Eficaz para inducir el vómito inicial y tardío en quimioterapia de cáncer. Lo mismo los ondansetron. Ondansetron es un antiserotonínico. Fármacos de primera opción en quimioterapia de cáncer, también puede usar en radioterapia. En el postoperatorio lo utilizan algunos. Y con esto estamos terminando.